Voy a grabar mi proceso realizando una inspección remota de una vivienda en la plataforma Sismo Ayuda B porque creo que tal vez entender el proceso les ayude a ustedes a clasificar de cierta forma preliminarmente el daño en su vivienda. No quiero decir que no lo tenga que hacer un profesional porque necesariamente lo tiene que hacer un profesional y adicionalmente tendría que ser una inspección en sitio. Hacer una inspección remota solo garantiza, digamos, un criterio preliminar que tiene que ser validado en sitio por una persona que tenga experiencia en esta o que esté capacitada en este tipo de revisiones, en este tipo de validaciones, ¿cierto? Entonces, esto que les estoy mostrando a ustedes en pantalla, según la información que tengo, es un edificio multifamiliar de 7 pisos que está habitado por 35 familias, ubicado en Libertador, Distrito Capital. Ahora, yo lo que voy a hacer es abrir las fotos e irme una por una mostrándoles a ustedes qué es lo que yo observo y al final mostrándoles cómo voy a clasificar esa estructura. Dicho eso, a mí me gustaría que las fotos que cargan el sistema me permitan a mí entender algunas cosas de la edificación. Primero, el número de pisos, que ya me lo dieron en la descripción, lo cual es muy bueno. Eh, Tener unas dimensiones aproximadas de la edificación me permite, digamos, entender la magnitud o, sí, digamos, el volumen que tiene esa estructura, ¿cierto? Pero el número de pisos es algo suficiente y con la cantidad de familias, pues también entendemos más o menos cuántos apartamentos hay por piso y nos hacemos un estimado de qué tan grande es la edificación. Ahora quiero entender también, o si puedo entender a partir de las fotografías o de los videos o del contenido multimedia que ustedes carguen en esa plataforma, será bueno entender si el sistema principal es de mampostería. Hablemos del sistema principal, el que resiste las cargas gravitacionales y las fuerzas sísmicas. Si es de mampostería o si es de concreto, si son muros de mampostería, muros de concreto, o si son sistemas de pórticos compuestos por vigas y columnas. Si ustedes conocen también la antigüedad de la edificación, pues es muy valiosa esa información porque entiende uno qué grado de deterioro podría esperar en la estructura, digamos, previo al sismo. Entonces, eso es algo también valioso. Adicional, entender si después del sismo, porque de pronto en las fotografías no se puede ver bien, pero si después del sismo se presentó un cambio en la verticalidad de la edificación, si se ven hundimientos o si en edificaciones vecinas se presentan hundimientos o si hay, digamos, colapsos. Eso también es bueno porque nos permite entender en el entorno en el que está construida o emplazada la edificación. Bueno, dicho eso, entonces empiezo y la primer foto, porque las descargué por guardar la privacidad de las personas a las que se les está haciendo esta, digamos, inspección, pero sin embargo compartiendo la información para que ustedes puedan tener el mismo o entender el criterio que yo uso. Entonces descargué las fotos solo con el fin de que no aparezca en el video la dirección y bueno, la dirección exacta de esta edificación. Entonces, bueno, la primera foto con la que me encuentro parece ser un patio en el cual se observa que hay bloques de mampostería que están caídos, no sé desde qué altura, probablemente es un piso aéreo, tal vez desde la cubierta, no lo sé, pero se ve que está bloqueando la entrada a esa unidad y pues está pasando a una zona común. Entonces, de entrada ya entiendo que hay desprendimiento de los elementos que entiendo que no son estructurales a priori en esta foto. Veo bloques o que el bloque con el que se construye es un bloque de perforación horizontal y veo que existen pañetes considerablemente gruesos. Yo diría que entre unos 4 a 5 centímetros de pañete, lo cual me parece muchísimo y eso pues es una masa adicional para la estructura. Bueno, de aquí no puedo observar más, solo que hay desprendimientos. Paso a la siguiente y es una foto, digamos, desde otro ángulo de ese daño que se presenta. Entonces aquí se observa lo que les decía, los muros divisorios son muros de arcilla, bloque de arcilla de perforación horizontal y ahí se da cuenta, no, ahí nos podemos dar cuenta, podemos observar el espesor del pañete donde tengo el puntero de mi mouse. Observamos que cayeron algunas tejas, aquí hay una tapa de un tanque. Ok, esta tercera foto en la cual no
digamos, a priori no alcanzo a observar una grieta porque esto se ve que es una reparación realizada previo al sismo, no sé qué antigüedad tenga, pero no lo asocio a eso. Y se observa también que hay unos daños, digamos, por el estado de conservación de ese friso. Entonces, ah, creo que el desprendimiento se asocia a que no hay un sistema de fijación entre el friso y la mampostería. Y de hecho son frisos muy grandes, como les digo, son más o menos de unos 4 o 5 centímetros. Aquí ya empiezo a ver el daño que me quieren mostrar las personas. Fíjense que en este punto no conozco nada de la geotecnia de la zona, no conozco si hay hundimentos, no conozco si hay inclinación o pérdida de la verticalidad de esa edificación, pero sí veo que en esos muros que tienen esos pañetes tan grandes, que aquí en este punto yo estoy asumiendo que es un muro de que el sistema estructural es de mampostería. ¿Por qué? Porque no observo columnas, no observo nada, no observo daños significativos en la escalera, que eso es pues algo valioso, ¿cierto? Porque durante el sismo y después de este, esperamos que la mampostería no vaya perdón, que las escaleras no vayan a fallar porque es el único medio de evacuación que tienen las personas. Entonces, tenemos acá el daño, se observan unas grietas, pues entenderán que no logro yo determinar el espesor, pero pues sí podría decir que son grietas de más de unos 5 milímetros. Aquí en esta zona la grieta se presenta en el bloque que ustedes ven atrás y esta parte que se ve muy grande es simplemente en el pañete que se desprendió cuando se abrió la grieta. Pero el ancho de la grieta principal está, o sea, lo que yo voy a mirar es en el bloque y ese bloque tiene em, pues la grieta que se forma de una o que tiene una tendencia a un comportamiento vertical. Si ustedes se dan cuenta, se presenta en una esquina y eso quiere decir que presenta en una zona donde hay una mayor concentración de esfuerzos porque estos muros tienden a desarrollar las mayores demandas, digamos que axiales, en, en los extremos, no en el centro, sino en los extremos, digamos que por un mecanismo, pensémoslo como una flexión que ocurre en ese muro. Luego encuentro que en la siguiente foto hay un muro que también muestra una pérdida o que muestra una grieta porque ahí se ve, pero se ve también o la calidad de la construcción, entonces parece ser que hay una barra horizontal acá, eso parecería a priori. Se observa el espesor del pañete que puede ser tal vez de unos 3 centímetros que se ha desprendido. Se observa que la falla que se está mostrando se presenta alrededor del marco de una ventana particular. En esa zona sí hay una concentración de esfuerzos, pero no es una falla en diagonal, lo que quiere decir que pues no es, no está, no está ocasionando un efecto de corte en este muro. Sin embargo, ese tipo de falla sí muestra que el muro carece de adecuada ductilidad, es decir, la ductilidad es la capacidad, digamos, de deformarse más allá de un límite que llamaremos elástico. Entonces, digamos que el muro, si bien no tiene una falla directa por corte, sí tiene una ductilidad muy baja. Sigo pensando que, que los muros son parte del sistema estructural hasta este punto porque no se me ha mostrado que el sistema tenga columnas o vigas. Otra cosa que me parece particular es que si el sistema es de muros, no no he logrado ver el refuerzo principal que debería tener este muro, que deberían ser unas barras verticales, unas columnetas confinando los muros. Ahora, para el sistema de una edificación de 7 pisos, no esperaría que fuese un sistema de muros o confinados por columnetas, sino mínimo esperaría que fuese un sistema de bloque de perforación vertical. Sin embargo, como no conozco la edad de la edificación, voy a asumir a partir de lo que veo. Esta zona que parece, bueno, detrás de un televisor está, pensaría yo que es al otro lado del mismo muro, entonces muestra también, bueno, aquí sí se muestra una grieta que podría tener una tendencia horizontal. Fíjense ustedes que en toda la unión a 90 grados de los dos muros hay una tendencia, perdón, una grieta o una fisura vertical, al igual que en esta zona donde tengo el puntero.
Continúo y aquí de nuevo tengo una fisura o una fisura vertical, sí, una grieta vertical, pero en este caso son dos que van paralelas de piso a techo. Aquí yo siento que bueno, aquí hay algo muy importante y es que en esta foto, pero fíjense ustedes porque es importante que las fotos sean muy discientes, porque en esta foto ya yo veo que en efecto sí hay una columna y sí hay una viga. Eso quiere decir, o eso me lleva a pensar a mí que estos son muros ahora no estructurales y esos muros no estructurales entonces ya tienen una responsabilidad diferente a la que yo venía pensando durante el análisis que venía haciendo. Por eso lo hago de esta forma en la que quiero que ustedes entiendan mi proceso mental como revisor a partir de solamente las fotos que ustedes me están mostrando a mí. Dicho eso, ahora ya cambio el chip con el que vengo pensando esta estructura y digo, ya no es un sistema de muros, ahora es un sistema de pórticos. Y estos muros entonces están mostrando un daño que probablemente o hasta el punto en el que lo veo no ha afectado negativamente a la estructura. ¿Por qué? Porque a pesar de que este muro esté aquí pegado a la columna, seguramente la práctica constructiva que tuvieron sí fue dilatar ese muro porque no veo un efecto de columna captiva, de columna corta, mostrándome una falla diagonal en esta zona del muro y entonces no observo un daño en la columna asociado a un modo de falla frágil. Fíjense ustedes ahora que esto parece ser en la escalera o en una zona debajo de la escalera, pero también se observa grietas en el muro, seguramente porque o esta forma cuadrada que tiene el muro debe estar asociada a alguna rigidez adicional que tenga por acá este muro donde tengo a la izquierda, en la parte de atrás del muro probablemente tenga un muro en unas, digamos, perpendicular y por eso se haya generado este daño en el muro, pero es un muro no estructural y fíjense ustedes que aquí también tiene una rigidez aportada por esa escalera que asumo yo que existe ahí. Am, Sin embargo, entonces, por lo que observo, es un muro no estructural. Aquí encuentro entonces que el pañete se ha desprendido, de nuevo, es en una esquina. Ah, no hay un sistema de fijación del pañete a la mampostería y por lo que he visto hasta ahora, la mampostería, digamos que no tiene un adecuado refuerzo y no puedo asumir que esa mampostería está amarrada a la estructura principal. Piensen en que la mampostería tiene que estar dilatada de la estructura, es decir, a los lados tiene que poder poner esto que en Venezuela llaman, perdón, olvidé el nombre, que en Colombia llamamos icopor y en Venezuela bueno, surgió una noticia reciente porque alguien mostraba que las construcciones tenían ese material que es una espuma de poliestireno expandido blanca. En Colombia lo llamamos icopor, no recuerdo cómo se llama en Venezuela, pero en la práctica adecuada es poner ese material entre el muro de mampostería o el muro divisorio y la columna para permitir que los sistemas vibren libremente. Si se hace de esa forma, es adecuado. Am, Dicho eso, pues no sé, no he observado que exista esa dilatación ni que exista un amarre entre el muro, un amarre vertical, porque los muros tienen que estar amarrados de piso a techo a través de refuerzo que permita que el muro no colapse durante el evento sísmico, sino que simplemente se pandee, pero esas fuerzas se transmitan a los amarres y posteriormente a la estructura y posteriormente a la cimentación. Vuelvo acá y entonces sí, veo que hay una pérdida desde del pañete del muro, pero no observo en sí daño sobre la estructura principal. Esto asumo que es un muro divisorio. Y fíjense ustedes que detrás de ese mueble del computador también hay pañete que se está desprendiendo en grandes bloques. Ahora, que sea un elemento no estructural no quiere decir que no represente un riesgo para la vida de los ocupantes. Sí, pero no representa un riesgo para, digamos, un riesgo de colapso inmediato de la edificación. No hay un riesgo de colapso inminente según lo que yo estoy viendo en las fotos que me están compartiendo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, primero, que
que esos muros o que esos pañetes, porque me voy a concentrar en este punto específicamente en los pañetes, y es que esos pañetes, así como estén realizados en, con las paredes, también estén al techo. Porque he realizado inspecciones, no para este caso, pero inspecciones en las cuales hay pañetes de techo de hasta 5 centímetros y como no están adheridos al techo, mediante un mecanismo que permita la transferencia de esfuerzos aparte de la propia adherencia que tiene por la diferencia de material. Entonces, si en esta vivienda o en esta edificación los pañetes de techo también tienen esos espesores, pues ¿qué puede suceder? Que a pesar de que no se vea, se esté reduciendo el área de contacto entre el pañete y la placa de entrepiso o el entrepiso. Mm, Y entonces, en un momento dado, puede que el pañete de techo colapse. Y pensemos en que eso puede ser fatal dado que, pues como ustedes se dan cuenta, esto genera unos bordes, unas esquinas o unos bordes muy accidentados, ¿cierto? Muy, con cambios muy duros de dirección, por lo cual se generan esas puntas. Y dependiendo de las dimensiones que tenga este bloque que se desprende, que puede tener hasta, no sé, 13, 18 kilos. Ahora, si nosotros estamos en la sala de nuestra casa o durmiendo y esos pañetes caen, pues si nos golpean en la cabeza, sabemos lo que puede pasar. Entonces, el que no sea un elemento estructural, mejor dicho, que sea un elemento no estructural, no implica que no genere un riesgo para la vida o para la seguridad de los ocupantes. Quiero que eso lo tengan claro. Por ahora sí existe un riesgo, pero no es un riesgo de colapso inmediato. De nuevo, esto es una grieta, pero ya es una grieta diagonal. Sabemos que las grietas diagonales representan un comportamiento inadecuado porque quiere decir que este muro se ha visto sometido a, a unos esfuerzos que no está en capacidad de resistir. Esas grietas diagonales tienen o están asociadas a una carencia del refuerzo, pero esta carencia de refuerzo es porque es un elemento no estructural que no está diseñado para resistir fuerzas sísmicas, pero está asociado entonces, les decía, a una falta de refuerzo, pero a una falta de refuerzo por unas fuerzas que se generan en sentidos diagonales. Entonces, cuando pensemos en que cuando el panel de la edificación o cuando la edificación, eh, el muro tiene una fuerza lateral, entonces la base se va a intentar mover o quedar en un solo sitio, pero esta parte superior del muro se quiere mover hacia la derecha si la fuerza va hacia la derecha. Cuando eso sucede, se genera un campo de tensiones y esas tensiones son las que generan que la grieta aparezca de forma diagonal. Aquí lo que se me está diciendo entonces con esta grieta diagonal es que es posible que la mampostería esté interactuando negativamente durante el evento sísmico con la estructura principal. Aquí observo de nuevo más pañete que se está desprendiendo del muro y como ustedes se dan cuenta no observo que el muro de mampostería tenga ningún refuerzo. Entonces lo que yo estoy diciendo hasta este punto es la principal amenaza a la seguridad de los ocupantes viene por esos muros de mampostería no estructural. Aquí que estoy observando, bueno, de entrada veo que existe un deterioro previo a la ocurrencia del sismo y en esta zona, bueno, realmente no logro identificar qué es lo que se me quiere mostrar aquí. Pareciera que fuera una esquina. Esto no puede ser una barra de refuerzo. Mm, y no sé si esta pérdida está asociada al evento sísmico. Se me hace raro y no logro interpretar esa foto. Aquí tenemos entonces que esto es una puerta. Si ustedes se dan cuenta, esto es una de esas, no sé arquitectónicamente cómo se lo llama, pero son esas puertas grandes, digamos, en la sala. En sí no hay una puerta, sino es la abertura para pasar de un área a otra área. Y tenemos una grieta vertical en esa zona donde se están dividiendo los muros. De nuevo, pérdida de la adherencia entre la mampostería y el pañete y eso ocasiona ese desprendimiento de material. Aquí es una patrón de fisuración bastante particular. No logro identificar a priori por qué sería. Am, no muestra un comportamiento diagonal, pero fíjense ustedes aquí lo importante que es que
me muestren unas fotos desde adelante, desde más atrás, ¿cierto? No me muestren solo ahí la grieta encima, sino muéstrenme en qué contexto se presenta esa grieta. Hay columnas a los lados, hay ventanas a los lados, hay una columna y una ventana, ¿en qué contexto se presenta esa grieta? O hay una viga arriba que parece ser lo que ocurre acá, y entonces de pronto yo entienda o logre capturar de una forma más adecuada lo que está sucediendo con ese muro, pero a priori no logro identificar el por qué ese patrón de agrietamiento del muro. Lo que sí logro identificar no hay una, es que no hay un adecuado reforzamiento y no hay una adecuada, a ver, no hay sistema de dilatación entre la estructura principal y la mampostería y no hay un sistema de amarre entre la mampostería y la estructura para evitar el colapso. Aquí se presentan de nuevo esas grietas verticales, aquí pérdida fíjense ustedes las grietas que se están presentando. Yo no sé si acá detrás de este mueble exista un, no sé, tal vez un pequeño retroceso en el muro. Ah, particular ese modo de agrietamiento porque esperaría que por acá vengan tubos, eso tal vez genere una debilidad local en el muro, pero no se presenta ahí, viene la mampostería desde acá, es una fisuración que parece ser diagonal, pero no logro identificar qué tanto se extiende esa fisuración o ese agrietamiento. Bueno, no es una fisuración, ¿cierto? Es un agrietamiento. Aquí, de nuevo, levantamiento del pañete, desprendimiento del pañete. Ah, bueno, aquí ya se me muestra mejor. Ah, ok. Fíjense ustedes, entonces ese era el que estaba ya detrás del computador. ¿Se dan cuenta la importancia de que se muestre el panorama general de ese modo de falla de ese elemento? Entonces yo ahora sí lo que estoy viendo es aquí hay un desprendimiento detrás del pañete, detrás del computador, porque hay un agrietamiento en ambas direcciones. Busquemos esa foto porque esa foto estaba aquí atrás. Y fíjense ustedes que venían grietas en este sentido y en este sentido. Ahora sí entiendo que esto es un agrietamiento en forma de X que va a lo largo de todo el muro. Probablemente pues no va de nodo a nodo, pero sí es un agrietamiento en X que me está hablando de interacción negativa entre el muro y la mampostería. Con eso parece que ya se acabaron las fotos que me compartieron las personas que quieren que haga la evaluación y lo que yo voy a proceder entonces es a la evaluación. Voy a ir llenándola acá mientras voy diciéndoles entonces tipo estructural identificado. Voy a asumir que es un pórtico de concreto armado. Voy a decir que sin muros de corte porque esos muros no están pensados para que sean muros de corte. No es un sistema combinado, no es un sistema dual. Sé que es un sistema de pórticos solo por una foto que me brindaron, pero aquí hubiese sido muy útil entender o con una foto de la fachada o con un video general de la estructura, el sistema estructural. Grado de daño. Entonces, el grado de daño voy a decir que mm, tiene grietas entre 1 y 5 milímetros en elementos resistentes, desprendimiento de recubrimiento, estructura comprometida pero en pie. Podría asumir que la estructura está comprometida. Quizá lo podría inferir, quizá pueda inferir que hay cierto nivel de daño asociado a la interacción negativa que se está presentando entre los o por los muros de mampostería estructural, que aunque no alcancé a observar en las fotos que me entregaron, no alcancé a observar el efecto de columna cautiva o columna corta. Sí creo que tal vez es probable que se pueda haber generado un daño en la estructura. Entonces voy a decir que hay un daño eh, moderado. Voy a decir que es un daño moderado. Bueno, a pesar de que hay grietas entre 1 y 5 milímetros, desprendimiento del recubrimiento de estructura comprometida pero en pie. ah, yo no diría que es un daño severo, diría que es un daño moderado, pero siguiendo la metodología que me pide calcular o que me solicita sismoayuda, entonces voy a decir que es un daño severo, pero a criterio mío es un daño moderado. Bueno, pero me voy a mantener con la metodología que tiene sismoayuda BE. Elementos estructurales afectados, pensaría que si pueden haber elementos estructurales afectados, pueden ser las columnas y puede ser los nodos viga columna. Bueno, ¿saben? Estoy pensando y lo voy a dejar como daño moderado.
no lo voy a clasificar como severo y lo voy a dejar como daño moderado. Y en la descripción que me solicita, en la descripción que se me solicita, voy a decir que, acá, en la descripción que se me solicita, voy a decir que se observa daño en elementos no estructurales. Muros divisorios constituidos por bloque de arcilla de perforación horizontal. Se observa, voy a pasarlo a este lado para que ustedes lo puedan ver lo que estoy diciendo. Y entonces se observa desprendimiento de los pañetes que no están adecuadamente adheridos a los muros divisorios. Se observa daño en los elementos no estructurales, muros divisorios constituidos por bloque de arcilla de perforación horizontal. Se observa desprendimiento de los pañetes que no están adecuadamente adheridos a los muros divisorios. Se observa caída. Ok. Saben que sí lo voy a dejar como severo por la caída de esos muros, porque no sé qué tan comprometidos están, qué tan comprometido está la estructura o digamos los elementos no estructurales, pero sí se presentó caída en esa zona que les decía. Entonces se observa caída, desprendimiento de bloques bloques que hacen parte de los muros divisorios. El sistema estructural se presume como un sistema de pórticos de concreto, entonces vigas y columnas, en el cual la mampostería no estructural ha participado en el evento dinámico. Se puede inferir una interacción negativa entre los muros divisorios y el sistema estructural o el sistema de pórticos. Esto se debe a la aparición de grietas diagonales. En el registro no se observa el fenómeno de columna corta, coma. Sin embargo, disculpen acá, punto y coma. Sin embargo, sí se espera daño, digamos que puede ser leve o moderado en el sistema estructural. Yo diría que, bueno, importante, no se incluyen fotografías de las fachadas ni áreas comunes. No es posible ver la verticalidad de la estructura. Ver si la verticalidad de la estructura se ha visto comprometida. No se incluyen fotografías de las fachadas ni áreas comunes. No es posible ver si la verticalidad de la estructura se ha visto comprometida. ¿Qué más? Se considera que el principal riesgo para la vida de los ocupantes residentes es el colapso de la mampostería no estructural
estructural que no se que se presume que no se encuentra adecuadamente amarrada a la estructura. La interacción negativa entre los muros y divisorios y la estructura se presume que se produce porque los muros no están dilatados del sistema estructural. Estructural. Acá vuelvo y les digo, no se confundan, cuando hablamos de que la estructura, de que la mampostería está dilatada de la estructura, hablamos de que a los lados se genere este icopor, ¿cierto? Muros con icopor en Venezuela. Y esto lo llaman anime. Ok, sí. Entonces, anime. Cuando les digo que los muros tienen que estar dilatados, piensen en que se ponga anime entre el muro de mampostería y la columna, a los lados y también arriba. Pero cuando les digo que tiene que estar amarrada, me refiero a que aunque esté el anime, digamos, bordeando el muro de mampostería para que no esté directo en contacto con las vigas y las columnas, sí tienen que haber unas barras de refuerzo vertical amarradas a la o haciendo un amarre entre el muro de mampostería y la columna, perdón, y las vigas, arriba y abajo. ¿Para qué? Para que cuando se produzca el evento sísmico y lleguen unas fuerzas perpendiculares al plano del muro, no colapse, sino que pues se pandee, pero esas fuerzas se transfieran a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas a la cimentación esa sea la ruta de carga. Se considera que el principal riesgo para la vida de los ocupantes residentes es el colapso de la mampostería no estructural, que se presume que no se encuentra adecuadamente amarrada a la estructura. La interacción negativa entre los muros divisorios y la estructura se presume que se produce porque los muros no están dilatados del sistema estructural. Ok, creo que ya ahí tengo mi resumen de mis observaciones. Daños geotécnicos no es determinable. Esperaría que no, pero no es determinable. Factores de riesgo adicionales. No puedo decir que no hay, sin evidencia antisísmica, no observo nada adicional. El daño parece estabilizado, parece estabilizado. Fíjense ustedes en el criterio. Estabilizado, grietas con borde limpio, sin polvo fresco, afectado, no reporta ruidos o movimientos nuevos. Y si es progresivo es porque es polvo fresco en grietas, el afectado reporta ruidos, nuevas grietas post evento principal, réplicas activas. Elevar urgencia de inspección presencial. Entonces, bueno, en este caso voy a decir que está estabilizado. Clasificación, voy a decir que... em, véanlo ustedes acá, entonces verde, sin factores de riesgo relevantes, sin daño en elementos resistentes primarios, sin daños geotécnicos. Ok, no tiene daño en elementos resistentes primarios, no tiene daños aparentes geotécnicos. Amarillo, entonces, daño en elementos resistentes sin riesgo de colapso inmediato, presencia de factores amplificadores. No observo eso. Mm, y rojo, grietas en X en columnas, no. Piso blando con daño severo, no lo observo. Colapso parcial, no es un colapso parcial del sistema estructural. Inclinación visible, no. Daños técnicos, daños geotécnicos, no. Y personas atrapadas, eso no se ha reportado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Entre verde o amarillo? Clasificación. Sin factores de riesgo relevantes, yo diría que sí hay un factor de riesgo relevante. Lo que me preocupa de la seguridad de la vida de los ocupantes es que esos muros colapsen. Entonces voy a decir que a pesar de que no haya daño en elementos resistentes como o que no lo pueda observar, sí puedo intuir que hay algún nivel de daño. Voy a decir que es una entrada limitada con un acceso restringido para, digamos que se haga la verificación, pues no tiene como la prioridad inmediata de la inspección, pero sí tiene o sea, sí se requiere que se haga una inspección pronto. Yo diría que
habitable sin restricciones, no me parece que sea sin restricciones. Eh, Verde, indicar que ante réplicas deben evacuar. Amarillo, no prohibir acceso total. El ciudadano puede recoger medicamentos o documentos esenciales. Bueno, aquí esto me pone en una situación difícil porque no considero que tengan que evacuar necesariamente. Em, a ver. Indicar que ante réplicas deben evacuar. Amarillo, no prohibir acceso total. El ciudadano puede necesitar recoger medicamentos o documentos esenciales. Desalojo inmediato no requiere. Voy a pensar entonces en que, a ver, ante réplicas deben evacuar, sí. El ciudadano puede necesitar recoger medicamentos o documentos esenciales, pero tampoco considero que tengan que desalojar, pero no considero que sea sin restricciones. Sí considero que tiene que tener una restricción a la habitabilidad y eso debe estar asociado a que se puede hacer la inspección en sitio pronto. Ahora, no con la urgencia de una edificación que tiene riesgo de colapso inminente. Voy a decir que es desalojo temporal recomendado y que tiene una urgencia de inspección presencial de más o menos una semana. ¿Por qué? Porque pues soy consciente de que los equipos que están realizando los trabajos y estas inspecciones en campo, si ustedes se dan cuenta, no sé cuánto tiempo ya llevo haciendo esta inspección. Por supuesto, me he demorado más porque les estoy explicando a ustedes mi proceso mental, pero mm, cuando se hace esto, no desde la comodidad de mi escritorio, de mi apartamento, sino cuando se hace en sitio, pues esto toma más tiempo. Entonces, probablemente una urgencia media y notas adicionales. No tengo declaraciones acá, acepto y voy a enviar mi informe. Reviso que todo esté, tipo estructural acá, ok, arranco, pórticos. Digo que el grado de daño, bueno, lo clasifiqué como severo. Es particular esta clasificación, pero bueno, ninguno, entrada limitada y lo voy a dejar así, más o menos de una semana, enviar evaluación y generar informe, enviando evaluación y se envió. Entonces, lo que les decía a ustedes en otro video, en el que les decía cómo subir las fotos, es que piensen en que aquí esto es un pool donde se van mostrando todos los tickets abiertos y cada uno de estos tickets es un caso en particular. Entonces, cada uno de esos casos llega un inspector como yo, voluntario, que va a hacer la inspección de forma remota, accede al ticket y revisa las fotos. ¿Qué es lo que sucede? Que si entregan solo una o dos fotos, va a ser muy difícil, va a ser imposible, de hecho, que el inspector pueda dar algún dictamen con base en solo una o dos fotos. Si ustedes se dan cuenta, yo cambié solo por una foto, cambié mi proceso en el que venía pensando que estos eran muros estructurales solo por una foto. Y asumí entonces ya el comportamiento es diferente, el riesgo es diferente, son un riesgo asociado a elementos no estructurales, no a colapso inminente de la estructura. Am, Listo, entonces espero que este proceso les haya a ustedes ayudado a entender por si tienen una inspección pendiente, pero que puedan entender entonces qué es lo que evaluamos y ustedes mismos determinar si ven esta grieta de esta forma, si ven este desprendimiento de esta forma o cómo lo ven. Digamos que sea una ayuda para la evaluación de ustedes mismos, sin dejar a un lado que se requiera un ojo experto. Digamos que tanto en esta evaluación preliminar de forma remota como la solicitud de que se genere la inspección en sitio, porque eso también es muy importante validar que las hipótesis que se hicieron pues sean válidas, ¿cierto? Esto suena redundante, pero que sean unas hipótesis válidas. Y pues que esta evaluación preliminar también sirve para hacer digamos que un triage de la estructura y garantizar que los esfuerzos principales se concentran en las edificaciones que requieren la mayor atención y digamos que edificaciones que no tienen tanto riesgo pues puedan esperar un poco más. Eso es lo que se busca también de cierta forma, ayudar a las comunidades que están siendo afectadas, pero también ayudar digamos que a dar un triage preliminar. No sé cómo lo gestiona la plataforma Sismo Ayuda BE, pero
tengo la confianza en que estos análisis o estas evaluaciones preliminares funcionen también, como les digo, como un triage, como una evaluación preliminar para entender a dónde se tiene que concentrar la ayuda de las personas que están o de los voluntarios que están haciendo acompañamiento en sitio. Entonces, eso es, espero que este video les haya servido, que les haya ayudado para entender cómo piensa un ingeniero estructural que está haciendo la evaluación de esa edificación, ah, una evaluación post sismo. Entonces, nada, eso es todo y espero que de verdad les sea muy útil este video. Bye.